Muy buenas tardes a todos. Estamos en vivo por esta emisora KQ 95.7 FM y con este su espacio, Dr. Robinson Radio Media Show, un programa que hacemos cada sábado de 1 a 3 de la tarde, llevándole informaciones valiosas para toda la comunidad latina y para el mundo. En este espacio que siempre llegamos gracias a Amelia Cosmetic Dermatology, también gracias a Waterfall Lake Dental. Y como siempre nos hacemos acompañar de nuestra queridísima Ayesa Sosa. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo te sientes? Bien, feliz. Bueno, bienvenida como siempre a este espacio. Gracias. Agradeciéndoles a todos los que están en sintonía, un sábado, ¿no? Sí. Todos los que nos sintonizan a través de KQFM Radio por la frecuencia 95.7 FM para toda la Florida Central, pero también estamos por Facebook, KQFM Radio. Y grabamos ese espacio para los que no lo puedan ver en vivo, para que quede, ¿no?, en las plataformas digitales, tanto en Spotify como en YouTube. Y hoy tenemos un programa súper especial como cada sábado, porque hoy estaremos hablando, como cada sábado, ¿no?, de belleza, de salud, y esa belleza que es tan importante y cobra tanta auge hoy en día, Yesa. ¿Qué te parece, no? Sí, es un programa bien bonito y que en estos últimos tiempos ha tomado este tema que vamos a tratar hoy mucha fuerza. Sí. Se sabe bien que la estética ha tomado mucha fuerza en los últimos tiempos, pero el tema que vamos a tratar hoy es un tema que últimamente las mujeres nos están... ¿no? Exactamente, está en el boom. De hecho, he combinado con un programa que ya hicimos, que tuvimos aquí una experta hablando de lo que tenía que ver con fitness, ¿no? Y la vida de estilo saludable. Y cada día más las personas se preocupan por su imagen. Ya hemos hablado ampliamente en este espacio de la importancia que tiene la imagen corporal en la belleza y la estética, porque dijimos que de belleza se viene hablando precisamente de hace muchos años. Y queremos aprovechar para darle la bienvenida también a Julián, a Yesa, que tenemos un nuevo piloto en el día de hoy, ¿no? Sí, hoy tenemos un nuevo, sí, tenemos a Julián. Bienvenido, Julián, ¿cómo te sientes? Doctor, qué gusto conocerlos, saludarlos y estar aquí en sintonía con ustedes en este magnífico programa. Gracias de verdad que sí, Julián. Julián, como lo pueden escuchar, es colombiano. Y hoy casualmente estábamos hablando sobre los acentos. ¿De qué parte de Colombia? De Bogotá. De Bogotá, Colombia. Precisamente antes de empezar el programa hablábamos de precisamente cómo esa diversidad de los acentos que son internas muchas veces, ¿no? Pero decía yo que la belleza se viene hablando desde los principios, ¿no? Desde los principios de los siglos. Ya incluso Aristóteles hablaba de la belleza, ¿no? Padre de la filosofía. Incluso Platón hablaba de belleza. Y aquí desmenuzamos ampliamente el concepto de belleza. Y hoy en día para nadie es un secreto que la belleza es relativa, y es lo que es bello para ti no es bello para mí y viceversa, ¿no? Sin embargo, lo que no es, y eso es una introducción que yo hago, es un criterio propio del Dr. Robinson, lo que no es subjetivo es la estética. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Porque todos los que trabajamos en el área de estética sabemos que la estética tiene que ver con armonización. Y la armonización es medible, ¿no? Por eso cuando un cirujano plástico o un cirujano estético, como es mi caso, hacemos armonizaciones tanto faciales como corporales, tenemos que medir ahí, existen medidas anatómicas. Por ejemplo, Julián, si te vas a hacer la nariz para perfilarla, aumentarla, ¿no?, ya sea a través de una rinoplastia quirúrgica o no quirúrgica, tenemos que tomar en cuenta tu óvalo facial. ¿Para qué? Para medir tu nariz con relación a la simetría que hay con tus pómulos, tus ojos, tu boca, tu frente. Y entonces eso es medible, ¿no? Para mantener lo que se llama una armonización entre las partes. Y eso es belleza al mismo tiempo. Pero entonces se ha puesto de moda muchas cosas, y es en este tiempo. El molde. Que el molde, ¿no? Ese molde que las mujeres hoy todas quieren tener la misma boca o el mismo cuerpo, ¿no? Entonces es una moda, ¿no? Quiero tener esa boca grande, que se me note, que me hice los labios. Sin embargo, eso no es belleza. Puede ser belleza para alguien, pero para otros no. Ahora, ¿es estético? Lo dudo, ¿no? Porque dije, la estética tiene que ver con armonización entre las partes. Y cuando tenemos esos labios tan grandes, tan desproporcionales, entonces estamos fuera de lo estético. Y lo estético tiene que ver mucho con la belleza y viceversa, ¿no? Y entonces, ¿por qué hablo todo esto y hago esta introducción? Porque hoy decías tú que vamos a estar hablando, Ayesa, de un tema que está en boga, que está de moda, que son la cirugía plástica, y más que la cirugía plástica, los contornos corporales,
No, o sea, para nadie es un secreto que después que nos sometemos a una cirugía plástica, el cirujano nos dice, oh, un momentito, que mi trabajo comienza a verse en un año, no hoy. Y por lo tanto debes comenzar a recibir tratamientos, ¿no? De masajes, drenaje linfático, ¿no? Y moldeamiento corporal. Me dicen después que se someten a una cirugía que esos masajes duelen. ¿Que duelen? Sí, dicen que Bueno, duelen. yo nunca me he sometido a una cirugía, pero precisamente por De eso... hecho, yo le voy a ser sincera, yo me quiero operar, pero yo nada más en pensar en los masajes, lo estoy pensando. ¿Nunca te has hecho una cirugía corporal? Nunca. Nunca, pues tampoco sabes. Lo que vamos a ver, entonces hoy sí vamos a aprender de la mano de una experta en el área que nos va a decir si duele o no duele. Y por eso tenemos como invitada a Yelis Manso. Bienvenida a este espacio. ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Bueno, estoy súper contenta, súper agradecida con esta invitación. Y bueno, por supuesto que vamos a estar respondiendo dudas acerca de todos esos temas y de muchas cosas que obviamente personas que quieren saber más, porque siempre es algo que tenemos a lo mejor muchas expectativas. Muchas personas nos han dicho en base a su experiencia, mira, si fue doloroso, fue traumático, fue peor que la misma cirugía, y entonces por supuesto eso va a depender mucho de muchas cosas, el umbral de dolor de la persona, qué tipo de cirugía le hicieron, ¿ok? Porque dentro de las cirugías plásticas hay muchas, ¿verdad? hay muchas, Claro que sí. muchísimas. Bueno, precisamente gracias por aceptar nuestra invitación. Siéntate como en casa, aquí vamos a estar 2 horitas hablando de eso y mucho más, mucho contenido que yo sé que le va a interesar a mucha gente. Pero antes queremos conocer a Yelis Manso. ¿De dónde eres, Yelis? De Venezuela. Venezolana, ¿qué parte de Sí, Venezuela? de Cojedes. Cojedes. Ajá, Cojedes Ujú. es la parte del llano central, ¿ok? Soy llanera, orgullosamente. Me imagino que todos los venezolanos que nos escuchan se identifican, ¿no? Y saben de qué estás hablando. Sí, totalmente. Así es, totalmente. bueno. ¿Eres hija única, Yelis? No, ¿Cuántos hermanos tienes? somos 9, Sí. somos 9 hermanos por parte de mamá y papá, pero somos 17 hermanos en Mira, total. una familia bastante amplia, Sí, ¿no? mi papá un colombiano, Oh, mira, Sí. como el señor director o como Julián. Mira, como Julián Julián, tiene- sí, de tiene la una parte costa. colombiana. O sea, que tiene sangre colombiana. Costeño, sí, también. Mira qué bien. ¿Tu También. madre sí es venezolana? Venezolana 100%. Mira, ¿aún viven tus padres? Sí, gracias Bueno, a Dios. saludos para ellos. Mi papá, 93 años. Oh, mira. Sí, ¿Y increíble. todavía está lúcido? Totalmente. Ay, mira qué bien, qué Sí, bendición. Sí, señor. Y Salud mi para mamá igual, hermosa, luchadora, increíble. ¿Están de este lado o todavía siguen en Venezuela? Están en Venezuela. En Venezuela, bueno, desde ya le mandamos saludos porque pueden ver este Gracias. programa por las redes sociales, ¿no? Así es. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo fue esa infancia tuya teniendo tantos hermanos? Eso es bello, ¿no? Es bello y es fuerte. Y traumático. Y traumático. Caótico, porque más que traumático. Era un Esa es la caos. palabra. Literalmente No, me un imagino que caos. sí. Yo vengo de una familia muy humilde, Sí. ¿ok? Y literal teníamos que hacer colas para ir al baño, a ducharnos, a hacer cualquier cosa. No me imagino. Éramos demasiados. 9 hermanos, dice. 9. Sí. Fue muy hermoso. Claro. No cambiaría absolutamente nada de mi infancia. Yo creo que nada. Y las peleas, porque cuando hay hermanos hay Eso, peleas. Totalmente. Hembras y varones, ¿cuántos son entre los 9? Somos 5 hembras Ok, imagínate. y 4 varones. Imagínate. Wow. 4 varones. Y por supuesto las peleas, era un ring de boxeo 24/7. Imagino que sí. Sí. Tú estabas entre la del medio, la más adulta. las del medio, Las del sí. medio, para el colmo. Te tocaba lidiar con... Claro. Era árbitro de No, esa lo que pasa situación. es que muchas veces cuando hay tantos hermanos, no tanto, o sea, Sí. no es necesario que hayan tantos. Claro. Siempre el mayor trata de abusar de los más De los más pequeños pequeños. y entonces ahí es cuando... Pero también dice que los más pequeñitos nos aprovechamos de los mayores Sí. para, Sí, para también, acomodarnos. sí, también. Yo que fui el hijo menor, soy el hijo menor de mi familia, ¿no? Te lo puedo decir que muchas veces nosotros nos acomodamos. Ay, más chiquito. Usa mucho el chantaje. No, sí, claro los que menores sí. usan mucho el chantaje. Utilizamos a nuestro favor. Los Claro. papás siempre los van a proteger. Tienes ¿Verdad que que cuidar sí? a tu hermano. Entonces, Sí, es responsabilidad de los hermanos mayores cuidar de los más Sí. chiquitos. Entonces decía que fue hermoso vivir esa etapa. Totalmente. Sí, entonces Totalmente. cuéntanos un poco de ti en esa infancia. ¿Estudiabas en la escuela? ¿Cómo era? ¿Alguna vez te interesó este tema de la belleza en ese momento? No, realmente yo quería ser policía cuando estaba pequeña. Sí. Soñaba con ser policía. Sí. ¿Llegaste a serlo? No, no. Para nada. No, nada que ver. Ok.
Sí, por supuesto, teníamos una escuela. Yo vengo de un lugar rural, de Sí. un campo, ¿ok? Entiendo. Y todo era muy sano, muy bonito, muchos juegos. Y así transcurrió mi infancia. Básicamente, nos tocaba cuidar de nosotros mismos porque mi mamá trabajaba muchísimo, obviamente tenía 9 hijos que mantener, y mi padre siempre fue un bohemio, Entiendo. siempre fue un Sí. enamorado de la vida. Bueno, Claro. tiene 17 hijos Bohemio, tal, por algo. ¿no? Sí, Literal. total. 17 hijos, ¿sabes? 17 hijos. Claro, Sí, y bueno, nos tocó bastante fuerte. claro. Bastante fuerte, de verdad que sí. Pero nada, lo logramos. De hecho, mis hermanos todos son profesionales. O sea, mi mamá se encargó con mucha constancia, con mucha mano fuerte que tocaba. Uno no lo entiende en ese momento. Claro. Y uno dice, ¿por qué me tocó esto a mí? ¿Por qué? Pero realmente después te das cuenta de todo. Que Te das valió la cuenta pena, de ¿no? todo. Valió la pena absolutamente todo. Hoy eres madre, Yelis. De 2 hermosos hijos. ¿Hembras o varones? El varón tiene 16, Ok. se llama Víctor, y Fabiana de 11 Y años, ahora que te es das futbolista. cuenta de lo que pasó tu mamá cuando habían pelea entre hermanos, La que era el árbitro. La admiro, la amo y digo, oh wow, yo con 2, Claro. ¿cómo ella hacía con 9? O sea, Exacto. te lo juro que al acostarme es cuando tengo esos días tan fuertes, o sea, pienso en ella y es una admiración tan fuerte que siento Claro. por ella y un agradecimiento porque nos dio las herramientas para esto, para enfrentarnos a la vida, para saber que nada es imposible. Siempre nos decía, a veces no teníamos zapatos para ir al colegio, teníamos 2 camisas, las teníamos que lavar para poder ir, nos las teníamos que prestar inclusive entre hermanos. Y nunca para ella fue excusa de que, sabes, no tengo la camisa limpia para ir hoy al colegio. Claro. No hay excusa. Simplemente tienes que ir. Tienes que ir. No tengo zapatos. No hay, se lo quitas prestado a tu hermano, espera que llegue, como sea. Mamá, está lloviendo, estoy enferma. Siempre ella decía, no hay excusa. Y siempre decía, ustedes tienen 2 opciones. O salen adelante o se quedan aquí y esta va a ser su realidad. Yo no se las puedo cambiar. No puedo darles lujos, no puedo darles más de esto que por ahora puedo darles, pero ustedes sí pueden cambiar su futuro. Y eso fue lo que hicimos absolutamente todos, desde la hermana mayor, que salió, fue la primera a los 14 años, prácticamente sola, de vivir de casa en casa para poder estudiar. Sí. Se graduó en una de las mejores universidades de Venezuela, en la Universidad de Carabobo, como licenciada en enfermería. Mira eso. Y así sucesivamente, todos militares. Tengo 3 hermanos militares. Pues si llegaron de algunos alto policías. rango. Ya si le tocó no una policía, pero te tocó hermanos en el área. Sí, ¿no? en el cuerpo área. castrense. Sí, Qué sí. bien, qué bien. Y así todos. Y qué bueno que los primeros fueron los mayores, porque eso le da a uno como ese respaldo y ese modelo, ese molde a seguir, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, como en honor que soy de una familia de 5 hermanos, que cuando vi a mi hermana que se casó por la iglesia, que se hizo profesional, como que fue una inspiración para los hermanos siguientes seguir ese patrón, ¿no? Y ahora como madre, ha seguido esos ejemplos de decirle, sí, mira, me tocó un momento difícil, porque pasa muchas veces, Yelis, que nosotros que ya tenemos la facilidad de una vida mejor, otras comodidades, son otras épocas, pues a veces no queremos que nuestros hijos sufran la misma consecuencia. Y entonces saben que hoy en día existen los llamados grupos de WhatsApp, ¿no? Que creo que nadie se escapa a pertenecer a un grupo de la familia, un grupo de ex amigos del colegio. Bueno, yo pertenezco a uno donde estamos algunos colegas que nos graduamos juntos del medicina. Y entonces en ese grupo, como médicos, todos especialistas, a veces se hablan temas no de medicina, sino temas personales. Y había uno de los compañeros, que aprovecho para mandarle saludos, que es mi compadre, Carlín Sosa, que tiene un hijo adolescente ya de 19 años, está saliendo casi de la adolescencia. Y él decía que cuando se gradúe ahora, que va a entrar a la universidad, ya le va a comprar su carrito, le va a comprar un carrito para moverse, para desplazarse. Y entonces ahí comenzó una discusión interna de que por qué le van a comprar un carro a un muchacho tan joven. Y entonces unos decían, bueno, es que yo no quiero que mi hijo pase los mismos trabajos que yo pasé, y vinieron esos temas, ¿no? En el caso
tuyo, Yelis, que viene de una familia humilde, que tuvo que valerse por muchísimas situaciones económicas difíciles, pero que ahora tu realidad ha cambiado, estás en un país donde hay muchas oportunidades, quizás eso a veces uno como padre no quiere que sus hijos vivan lo mismo que uno vivió, pasen el trabajo que uno pasó. Sin embargo, hablabas de enseñarle cómo afrontar la vida. ¿Cómo ha sido para ti esa dualidad ahora como madre? Difícil. ¿Por qué? Porque no tengo las herramientas en la actualidad, ¿sabes? Yo busco en mi memoria y digo, ¿qué puedo aplicar que mi madre aplicaba conmigo? No puedo. No puedo aplicar la misma estrategia. Claro. Es difícil. No llega al contexto, no llega, aparte que sabemos todos los que tenemos hijos que es totalmente diferente, cómo han cambiado los tiempos, o sea, y de hecho mi primera profesión, yo soy psicopedagoga infantil. Eso te iba a preguntar, ¿qué estudió Yelis en Sí, Venezuela? esa fue mi primera profesión, Okay. sí. O sea, que tuviste del área trabajando con niños. Sí, adolescentes, niños, estuve en varios institutos en Venezuela dando clases, pero tampoco me sirvió. Si a ver voy no lo podía aplicar en con mis hijos, es otra cosa, es maravilloso, es otra cosa. Pero me siento tan afortunada porque hemos sabido como familia, mi esposo y yo, hemos sabido cómo criar a nuestros hijos en referencia. Mis hijos no tienen el último teléfono, o sea, creo que tienen 3 años con el mismo teléfono. Mis hijos son de los que dicen, mamá, no es necesario que me compres zapatos, y a lo mejor los zapatos ya tienen 1 año, oye, me toca reemplazarlos. Estoy bien, estos zapatos están perfectos. Valoran. Y es eso, es a través tal vez de porque los chamos hoy día tú les dices, sabes, yo pasé mucho trabajo. Un día mi hija me lo dijo, mamá, no es mi culpa, porque sabes, constantemente, y uno lo hace tal vez involuntario, y dices, oh, es que yo a tu edad, yo hacía a los 9 años, yo estaba lavando, qué sé yo, cestas de ropa. Exacto, y ella me queda viendo como que, o sea, yo creo que le pasaría por la mente a mucho de eso. Bueno, pero abuela seguro lavaba la ropa en el río y a usted no le tocó, ¿no? O sea, siempre habrá un momento más difícil que histórico, lo que vienen detrás, ¿no? Y qué bueno que el mundo fue cambiando y que las cosas son más fáciles, pero también, como bien dice, es importante inculcarle esas enseñanzas de que las cosas es bueno valorarlas, sí, ¿no? Sí se puede adaptar, claro. Sí se puede adaptar a hoy día, sí se puede. Hablaste de que pudieron salir, que era el sueño de tu mamá, de ese entorno tan difícil. ¿Cuándo le toca a Yelis salir de ese entorno y cómo fue esa experiencia y a qué edad? Fue fuerte porque mi mamá siempre iba, nosotros nos llevamos 1 año y medio, 2 años de diferencia entre hermanos. Tanto hermano, no había chance de ella recuperarse económicamente, sí. No había chance, no había oportunidad. De hecho, mi mamá vendía ropa y estaba todo el día en la calle. Obviamente, cuando no estaba comprando para vender, estaba cobrando. Y cuando no estaba, siempre trabajó mucho. Y cuando precisamente a mí me toca, ya por fin mi hermano me llevaba 1 año, o sea, él estudiaba en 5º año, yo estaba en 4º. Mi hermano Donaldo, que lo amo muchísimo, peleé horrible con él, pero lo amo. Cuando él sale a una academia militar, él estaba estudiando, mi mamá se quedó sin nada de ahorro, 0. Cuando a mí me toca estudiar, él tiene un problema en la academia y tiene que salir de esa academia militar. Y mi hermano estaba pasando un momento muy difícil y me agarra, recuerdo claramente, y más me dan hasta ganas de llorar porque cuando yo por fin ya veía que me quedaban meses para salir de bachiller, ya por fin me voy a quitar este yugo, voy a salir de aquí, de este pueblo, me voy, chao, adiós, que ya yo tenía básicamente la maleta lista. Mi mamá me toma un día y me dice, hija, no te puedo ayudar para que estudies porque tengo que, ¿sabes? Ayudar a tu hermano nuevamente. O sea, para mí fue algo
Traumático. Casi, traumático. ¿no? Porque ya tú tenías todas las esperanzas puestas de que ese era el momento, tu momento. Ese era mi Pero momento. tuviste que esperar. Y Sí. entonces tuviste que esperar Tuve que que las esperar. cosas cambiaran, ¿no? Para Tuve que poder esperar. reponerte. Sí. ¿Y qué tiempo pasó para poder de nuevo tú tener ese chance que veía que se te estaba yendo por la ventana? Sí, bueno, se me fue. Se me fue. Pero obviamente que se te fue por un momento, porque ya tenemos a Yelis de este lado incluso. Tuve que aplicar, creo que me sirvió Es muchísimo. que no era el momento de ella. No era Yo el siempre momento. digo, yo tengo un lema bien que lo aplico en todo en mi vida. Sí. Todo lo que sucede conviene. Todo lo que sucede Sí. conviene. A veces vemos que Todo no, lo que sucede que conviene. eso que nos está Siempre, pasando eso yo tan siempre difícil, lo a veces aplico. creemos que no es. Siempre. No es, es difícil en el momento, pero al final uno ve que valió la pena, que, o por lo menos que sucedió por algo, ¿no? Y entonces, Yelis, se da ese momento que tú creías que ese era tu momento de salir, de poder alzar vuelo. Y entonces, ¿qué se da después de esa situación? Bueno, Bien, tenía esa dos situación. opciones, como Sí. siempre mi mamá nos dijo, siempre hay dos opciones. Siempre. Entonces mis dos opciones era seguir en el pueblo cuidando a mis otros hermanos menores, a mis 3 hermanos menores y ayudando a mi mamá. Yo era su mano derecha 100% y yo decía, o sea, o es esto o me valgo como sea. Y bueno, salí, comencé a cuidar a mis sobrinas, a mis hermanas que ya estaban casadas. Yo me fui, estuve 1 año con una, estuve 2 años, o sea, crié a mis sobrinos básicamente. Y bueno, me siento madre de ellos definitivamente. Están Claro. ambos acá hoy día. Mira, qué Sí, bien. y así, y cuidaba a mis sobrinos, reuní, comencé a estudiar en un instituto, que fue cuando comencé a estudiar, no quería estudiar nada que tuviese con educación, no me gustaba para nada, ya yo venía ya no quería saber nada de muchachos, no quería Sí. saber nada de cuidar, de educar, de nada de eso. Perdona, Yelis, ¿qué edad tenías en ese tiempo? 17 años, 18 años, Perfecto. ajá, y yo, O sea, que estabas bastante joven, ¿no? Sí. Asumiendo ya roles de adulto. exacto. Y cuando mi hermana mayor me lleva al instituto a inscribirme, porque a uno lo llevaban de la mano literal, uno no tenía ese poder de decir como hoy día los chamos, no quiero esto, y no, Claro. era impuesto muchas veces. No había mucha opción, no había mucho que elegir, porque no daban Claro. muchas cosas, no daban los números, no daban los tiempos, no daban muchas cosas y teníamos Que adaptarse, ¿no? adaptarnos. Y ajustarse a las Claro. posibilidades que Total. teníamos. Sin embargo, vemos que ya Yelis llega a Estados Unidos. En un ratito me vas a contar cómo fue esa travesía, ¿no? Cómo fue que desde 9 hermanos que tenían una situación económica difícil, situaciones que cada uno comenzaron a mejorar, porque obviamente cuando hay hermanos mayores que comienzan a superarse, como que comienzan no solo a motivar, sino también a aportar, ayudar, para que los hermanos que vienen detrás no se queden en esa misma situación. Pero queremos conocer, ir paso a paso, porque ahora nos queda mucho por contar, cómo fue haber salido de un país que en su momento tenía una estabilidad económica, aunque no era la mejor suya personalmente, pero el país andaba bien. Todo el mundo recuerda esa Venezuela próspera, esa Venezuela que era un modelo a seguir económico para muchos países, pero que de pronto todo cambia en el año 2000 y comienza una nueva situación que es difícil para todos los venezolanos. Y con eso precisamente, señor director, nos vamos a ir a una pausa para seguir conversando más con Yelis Manso, que nos está contando toda su historia, pero que Yelis hoy en día es profesional en el área de tratamientos corporales y moldeamiento corporal. Ya regresamos, no se muevan. Estamos de regreso en este su espacio, Dr. Robinson Radio Show, Media Show, por KQ 95.7 FM. Hoy conversamos con Yelis Manso, quien es especialista en masaje y moldeamiento corporal. Y antes de irnos a una pausa, estábamos conversando de cómo era su vida allá en Venezuela antes de emigrar a los Estados Unidos. Y quedamos en una parte interesantísima. Nos contaba Yelis todo lo que tenía que vivir siendo hija de 9 hermanos que convivían, que venían de una situación difícil económicamente hablando, pero que su madre, que fue una luchadora, le inculcó esos valores de que tenían que estudiar, salir adelante y que tenían que prepararse para cambiar esa situación, y que además tenían ese camino, o sí tenían que hacerlo, ¿no? Era como dicen, o lo hago o me quedo, ¿no? Entonces, Yelis, cuéntame un poquito cómo fue esa
vivencia de cuando tú por primera vez llegas a Estados Unidos y cómo se te ocurre, cómo se da esa situación, por qué decides salir de Venezuela, qué pasó en ese momento en tu vida. Bueno, debo atrasar un poquito, claro, porque cómo llegué yo a la parte de la estética. Yo tengo 14 años ejerciendo, estando en el área de la estética. ¿Cómo se inclina para la estética? Porque me acabas de decir que estaba en el área de la psicopedagogía. ¿Cómo das el brinco, no? ¿Qué te motiva a salir de esa área? Bueno, como nunca realmente me gustó, no era mi pasión, ¿ok? El día que yo termino de graduarme, le entregué el título universitario a mi esposo, y ya yo estaba casada, a los 23 años yo me casé, a mi esposo y a mi mamá, y les dije, esto era lo que ustedes querían, se los voy a dar, porque yo no quiero. ¿Tu esposo también quería que tú estudiaras psicopedagogía? Sí, claro, porque era el común de que tienes que trabajar, ser empleada pública, esperar tu jubilación, sí, ¿ok? Sí. Y bueno, no, obviamente eso yo rompí ahí totalmente el esquema, ¿ok? Yo de hecho fui la primera en la familia de salir del sistema, ya yo estaba empleada para el gobierno nacional y renuncié, porque eso no era lo que a mí me gustaba. Fue fuerte, nadie aceptaba eso. Pero yo me impuse, yo dije, no, que cómo vas a estudiar estética, cómo te vas a ir por ahí, eso es terrible. En ese tiempo estaba el boom de los biopolímeros, estaban haciendo desastres. ¿Cómo te llamó la atención la estética? Siempre me ha gustado. Bueno, con eso nos vamos a una pausa para entrar a nuestro siguiente bloque, porque ahora sí vamos a hablar de todo lo que ha logrado Yelis ya acá en los Estados Unidos. Nos vas a contar si ha valido la pena y qué cosas hace hoy en día. Y con eso nos vamos a una pausa, señor director, y ya regresamos con su espacio, Dr. Robinson Radio Media Show. Estamos de regreso en su espacio, Dr. Robinson Radio Media Show, hoy conversando con Yelis Manso, quien es especialista en todo lo que tiene que ver con masaje y moldeamiento corporal. Nos cuenta su increíble historia de cómo se ha ido superando una joven que viene de tratos humildes en Venezuela, que logra incluso ser como de 9 hermanos, esa pieza fundamental que rompe el molde, decía ella, donde unos hermanos que todos pertenecían a diferentes estamentos del Estado, y que ella dice, no, espérate, yo voy a hacer algo distinto, me voy a ir por el área de estética, en una ciudad que nadie creía, que no era común, ni la familia podía creerlo, que de la estética se podía vivir y salir adelante. Sin embargo, comentabas antes de irnos a la pausa, que hoy en día, como he ido arrastrando, varias de tus hermanas ya están en el mundo de la estética y que viven de eso hoy, han podido también tener sus centros. Pero Yelis nos contaba que llega a Estados Unidos y que aquí le toca empezar de cero, como la mayoría de nosotros. Por ejemplo, en mi caso, que llegué siendo ya médico, Yelis, me tocó empezar también de cero. Yo que llegaba ya con mi profesión de haber graduado de medicina y tener que comenzar a trabajar, y dije, bueno, yo voy a trabajar como tú, ¿no? En limpieza, pero tenía que ser dentro de un hospital. Ese era mi concepto, no importa en qué, pero dentro de un hospital, para sentirme que estaba en el área. Me tocó algo mejor, me tocó ser flebotomista, que era un técnico sacando sangre, pero tenía esa concesión. Yo decía, no, vine a estudiar y a convalidar, pero mientras tanto tengo que trabajar en lo que sea, pero siempre tenía esa mentalidad, que sea dentro del hospital. Y entonces ya trabajando allí, viendo cómo era la mecánica, trabajar 12 horas, siendo médico, ya no verme como un profesional, sino como un técnico, tener que adaptarme a una situación. Tengo una anécdota que recuerdo a Yesa y Yelis, que cuando me tocó el primer día de trabajo me recibió la jefa de enfermería y me dice, doctor, mire, estas son las áreas en las que usted va a trabajar. En este departamento usted le van a entregar un listado de los pacientes que a primera hora, 7 de la mañana, usted le va a sacar sangre. Y entonces, mire, ese es el salón de los residentes. Los residentes no son más que los médicos que se están especializando en un área, ¿no? Que se están siendo especialistas. Él decía, es el salón de descanso de ellos. Y este que está al frente será el salón de descanso de ustedes. Y esa neverita que tiene allá es lo único que ustedes pueden, y me lo dijo como de manera despectiva, lo único que ustedes tienen acceso. Y a mi mente llegó, bueno, pero por lo menos vamos a tener una neverita, porque en mi país ni agua, ¿no? Y entonces a veces ahí comencé a ver que las cosas no eran tan malas como yo pensaba. Que a pesar de que sean cosas difíciles, muchas veces lo peor que uno puede ver es esa parte emocional que le afecta por haber abandonado su familia,
por haber abandonado a sus seres queridos, por tener que empezar de cero. Para ti, esa parte emocional, ¿cómo pudiste lidiar con ella? Viéndote ya en los Estados Unidos, en el área de limpieza, muy lejos de la estética. Sobre todo es ese trance cuando las mismas personas que están a tu alrededor, o sea, latinos, migrantes igual que tú, te la hacen difícil, sí, ¿sabes? Por lo general. Bien difícil. Y yo, como a veces digo, yo tengo soy muy jovial, pero creo que caigo mal, digo, ¿sabes? Porque siempre también me gusta mantenerme arregladita. Yo puedo ir a hacer, de hecho, yo iba a hacer housekeeping maquillada. Sí. Y con unos pantalones y mi camisa así bien metida y una correa bien aquí a la cintura como mi mamá nos enseñó. Que sencilla, ¿no? Exacto, doctor, y bien con mi cabello bien arreglado y pintada, y así llegaba yo a pintar, a limpiar. Yo decía, pero con dignidad, como debe ser. Esto como esteticista que era, ¿no? Como esteticista, con un coleto y un tobo al lado, pero así. Y pero nada, eso era lo que tenía que hacer, me mentalicé. Y algo muy importante, sí, al principio sufría mucho, mi mamá me decía, tú estás allá porque quieres, porque tú eres una de las mejores, estás económicamente la más estable de sus hijos. Y me pegaba, obviamente afecta, hasta que decidí desprenderme porque sentía que no podía avanzar. ¿Qué tiempo duraste haciendo ese trabajo, Yelis? De housekeeping, Ajá. 1 año. 1 año, bastante tiempo, ¿no? Sí. Y en ese momento me desprendo de la estética, algo que yo había hecho con tanto esfuerzo, con tanto amor, con tanta dedicación. Decidí traspasar la estética a mis familiares que estaban allá, y creo que esa fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado. Por supuesto, porque realmente no lo abandonaste, no pusiste en pausa más bien el proyecto. Dije, necesito emocionalmente, yo no me podía ver, me afectaba mucho viendo las imágenes de la estética, viendo cómo todas las chicas seguían trabajando, haciéndolo bien, y yo aquí limpiando, ¿por qué? Sufriendo, con mis manos destruidas. Yo decía, no. Hasta que finalmente, gracias a Dios, fue lo más valiente que después de mucho tiempo haberlo hecho, y dije, ¿sabes qué? Ya, eso fue una etapa, lo tuviste, lo lograste, pero ya tienes que soltarlo porque me estaba haciendo mucho daño. Por supuesto, pero ¿qué pasó con esa joven que veía a sus hermanas cumplir sus sueños desde lejos, pero que estaba aquí haciendo algo totalmente distinto para sobrevivir? ¿Cómo llega a librarte de esta situación que dijiste? ¿Qué pasó en tu vida que tú dijiste, es tiempo ya de volver a retomar lo que soy? ¿Qué te permitió volver a las riendas de la estética aquí en Estados Unidos, y cómo lo lograste? Bueno, pasé mucho. Después de eso fui a trabajar a un restaurante, pero no de mesera, sino en el área de la cocina, en un buffet. O sea, que de housekeeping pasaste al restaurante. Pasé al restaurante. Como segundo trabajo, ¿no? Sí, exacto. Y estando allí, una vez mi cuñada, que en ese tiempo vivía con nosotros, Obeira, ve un anuncio en Instagram y me dice, oh, mira, hay un instituto acá donde pueden sacar el facial specialist y te puedes estudiar. Y así fue que lo hice. Qué interesante, porque si hacemos recordatorio y un análisis de cómo tú, haciendo pedagogía, viste un anuncio en la televisión, que rápidamente lo tomaste como una señal, esto es lo que yo quiero. Vuelve a pasar lo mismo, pero ahora en Estados Unidos. Vuelve a pasarte una señal que tú rápidamente tomas y dices, oh, esta es mi oportunidad, y lo hiciste, ¿no? Y lo hice. De hecho, a mí me tocaba, yo trabajaba en el restaurante de 1 a 11 de la noche. De 1 de la tarde a 11, yo literalmente cerraba el restaurante, o sea, ahí me tocaba hacer absolutamente de todo. ¿Ya manejabas ya? Sí, tenía mi carrilla. Perfecto. Y de 8 de la mañana a 12 yo estudiaba. Imagínense ustedes con 2 niños en trance acá en Estados Unidos estudiando, todo lo que implica ese proceso para ellos, porque estábamos relativamente recién. Fabianita se vino de 6 y Víctor se vino de 10. Pero ya estaba con tu esposo en ese momento acá en los Estados Unidos. Mi esposo se vino con los niños. Listo. Exacto. Y cuando yo conseguí ese anuncio, yo dije, no sé cómo lo voy a hacer. Obviamente es costoso. También para nadie es un secreto que lo que tiene que ver con estética es costoso. Sí. Es una inversión. Eso no es que eso hay que invertir. Yo dije, no sé cómo lo voy a hacer.
pero voy a estudiar. No podía dejar de trabajar porque ese era mi sustento. Obviamente aquí todos lo saben que tenemos que ser un 50-50. Tenemos responsabilidades en la casa, en todos los gastos, y aparte añadiendo que tenía que pagar mis estudios. No podía dejar el restaurante, pero de 8 a 12:30 que yo salía de allá, literalmente yo me venía cambiando en el carro, quitándome el uniforme de estética por el uniforme del restaurante. Mira qué interesante, porque hablas que entre 8 y 12, 8 de la mañana y 12 del mediodía, te tocaba estudiar, pero ahí no te ibas a descansar, sino que a la 1 entraba a trabajar hasta las 11 de la noche. Y me hace recordar a mis tiempos, Yeli, porque precisamente te decía yo que me tocó trabajar por primera vez en un hospital, en el Montefiore Hospital, en la ciudad de Nueva York, y trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la noche, 12 horas sacando sangre. Pero yo tenía que estudiar, mi objetivo era venir a estudiar para poder convalidar en los Estados Unidos y hacer los exámenes USMLE, que toman muchísimo tiempo prepararlo, y todo lo que está pasando por ese proceso sabe lo que es. Entonces se me ocurre la brillante idea, Yelis y Ayesa, de comenzar a trabajar de 7 de la noche a 7 de la mañana. ¿Y todo por qué? Porque no sabía inglés. Entonces yo necesitaba mejorar el idioma, porque yo creía cuando llegué aquí, que le pasa mucho, que sabía inglés, pero era un inglés básico, no un inglés que me permitiera profesionalmente desarrollarme. Y entonces comencé a trabajar de 7 de la noche a 7 de la mañana, y a las 8 de la mañana me iba a estudiar inglés hasta el mediodía. O sea que era precisamente como uno hace grandes sacrificios para poder, ¿no?, salir y lograr sus metas, porque a veces la persona desde lejos dice: ay, sí, el doctor Robinson, qué bien le está yendo, mira qué bien lo logró, pero no hay forma de tener victoria sin sacrificio. Y me solidarizo contigo, veo que te tocó trabajar y estudiar. ¿Y a qué horas le dedicaba a tu familia, Yelis? Me imagino que también tu esposo decía: pero esta mujer no para en casa, por Dios. Y no, literalmente tenía un día libre nada más a la semana, y yo de paso tenía que hacer almuerzo, porque de paso mis hijos no comen en el colegio, ni desayuno, almuerzo, nada, no les gusta la comida de acá, había que prepararla obligado. Y para mí es algo sagrado, le hago honor a mi mamá, que ella por lo menos así sea el arrocito caliente, tenía que estar, y eso lo llevo y eso lo cumplo. Y yo llegaba a las 12:15, más o menos me tardaba 20 minutos, o sea, corría, ya yo dejaba como que el día anterior. De madre, ¿no? Exacto. Yo me sentía, ¿sabes? Porque me hubiese sentido terrible si yo no hubiese por lo menos. En los demás no podía estar, no podía ayudarlos en su tarea, no podía ayudar nada. Yo llegaba a las 11 Pero de la esa noche. parte de la comidita, aunque sea. Eso sí, ya era ya estaba la satisfactorio mamá, para mí. que estaba demostrando el amor de madre y el seguimiento a sus hijos, ¿no? Sí, exacto. Les dejaba su comidita. Y ya me iba a trabajar hasta las 3 de la tarde, agarraba mi media hora de break. Durante 2 años hice eso. Mi media hora de break era para ir a buscar a mi hija al colegio. En el restaurante me permitían salir. Se los agradezco muchísimo. Y yo iba corriendo, literalmente sin tomar agua. Iba corriendo, buscaba a mi hija, llamaba a mi hijo, aquí está tu hermana. La recogía y yo me iba otra vez a trabajar. Mi esposo llegaba a las 9, yo llegaba a las 11. Se pueden imaginar. Claro. Fue un trabajo en familia duro, pero ¿Qué lo tiempo logramos. duraste en esa situación? 2 años. 2 años, o sea, Sí. duraste bastante tiempo ahí, Sí. sacando, pero obviamente lo hacía porque también tenía que estudiar. Sí. Y entonces, ¿qué pasa luego? Llegas a graduarte, llegas a terminar eso, ¿y cómo sales de esa situación? A ver, cuéntame un poquito. Vino el COVID. Vino el COVID, para ponerle la cerecita al pastel, ¿no? Y yo, Vino el COVID. wow. Todos recordamos Sí. ese momento que donde Estados Unidos en el año 2020, ¿no? En marzo de 2020 cierran todo. Por decreto nacional cierran todos los negocios, todos nos vemos en una situación que tenemos que adaptarnos y sobrevivir a eso. Entonces a ti te tocó precisamente ya trabajando en el restaurante, cierran el COVID, cierran el restaurante. ¿Cómo te hiciste? Justo cuando ya yo decía, tengo los días, en mi mente yo decía, tengo los días contados, porque es fuerte. Oye, trabajar en un restaurante de Sí. esa hora a esa hora, yo tengo todo, este brazo son puras cicatrices, tengo muchas cicatrices, no me las quiero borrar, porque digo, cuando las veo yo digo, estas son y es más, cuando voy al restaurante, digo, hey, el descuento, ¿Y recuerden. qué hacías que se te hicieron marcas en el brazo? Bueno, yo era asistente en la parte de la cocina. Entiendo. Sacaba la comida, era un buffet, y yo era la encargada de mantener el área arreglada, limpia y con comida. O sea, tenía que trasladar
ollas enormes, tazones calientes, hirviendo, así con mis manos, y servir constantemente. O sea, que eras un utility ahí, hacía de todo. Utility, sí. Mira qué bien. Entonces te da El esa trabajo en situación un restaurante es fuerte. Es fuerte, ¿no? ¿Te tocó trabajar en restaurante? Sí. ¿Y qué hacías en el restaurante? Era mesera. Era mesera. Camarera. Antes de pasar a la estética. Sí, también. claro. O sea, que tienen algo en común. Sí, ustedes. exacto. Mira Lo qué que bien. allá nosotros entrábamos desde las 9 de la mañana, había una, siempre a la semana nos la rotábamos. Una entraba a las 9 de la mañana, que se hacía sola el horario del almuerzo completo, y entonces trabajábamos hasta las 2, las 3 de la madrugada. O sea, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Hasta las 3 de la madrugada. Wow, era bastante Las piernas, fuerte, ¿verdad? No las sientes. Mis varices están ahí Ajá, bellas, hermosas. sí, sí. El otro día me di, vamos a pinche, vamos a no, déjalas ahí, ellas no, Sí. ellas son un bello recuerdo. Ya, porque ese recuerdo de la resiliencia, ¿no? Sí. De que se puede lograr, que se pasa trabajo, pero que al final vale la pena. Entonces, Yelis, para seguir con el hilo de tu historia, llega el COVID y todos nos vimos cerrados en casa, sin trabajo. ¿Cómo te hiciste? ¿Qué se te pasó por la Yo mente? creo, para mí el COVID fue algo trascendental y fue positivo en muchas cosas, porque nos puso en stop. Fue un freno de mano, pero cuando tú vas a gran velocidad y ya, como todo te cambia. Ya el miedo era, nos podemos morir de un día a otro, o sea, nos dio COVID, todos Claro. nos enfermamos, todo fue horrible, todo se cerró, todo, y decíamos, oh, wow, es en serio, o sea, y entonces, como dicen los dominicanos, Claro. Eso es. pero sí, fue un freno de mano, pero para mí fue bastante positivo. ¿Por qué dice que fue positivo? A ver, cuéntanos un poquito. Porque sabemos que mucha gente, es cierto, para mucha gente que nos escucha incluso fue traumático, pidieron incluso seres queridos. Fue una situación que el mundo se vio en freno, como dices tú, donde todos tuvimos que hacer un stop. Muchos tuvimos que empezar y reevaluar muchas cosas. Incluso, como bien dices, otros se beneficiaron porque se le ocurrió proyectos, se emprendieron nuevos proyectos, se adaptaron a nuevos proyectos. Pero en el caso de Yelis, ¿qué le pasó? Fue precisamente eso, doctor, el miedo. Hay cosas más importantes, a veces nos enfocamos tanto en otras cosas, y sí, es hermoso tener objetivos y gracias a eso siempre tienes que tener una meta, pero la parte de la familia, la vamos sin darnos cuenta, ya se nos convierte, ya la tenemos, Sí. la tenemos, voy a buscar Sabe otra que estás cosa, ahí. está ahí, Sabe que está ahí. pero ante una situación como esta, tú dices, oh, wow. Claro. Realmente, ¿sabes? O sea, cuando tienes el susto aquí, que estás en un riesgo latente que te puede ser tú la próxima, puede ser un hijo, ¿cómo cambian las cosas? Claro que sí. ¿Diste algún brinco en ese mismo momento del restaurante a la estética? ¿Cómo pasas ya, Yelis, trabajando en el restaurante? ¿Cómo se incursiona en la estética? ¿Qué pasó que tú dices, voy a hacer lo mismo que hacía en mi país? El día, yo en Venezuela me las arriesgaba siempre, fui muy adelantada, arriesgada, y llevé bastante palo por eso, por mi mamá, por ser así. Pero aquí me convertí en un ser totalmente diferente, con mucho miedo. Yo tenía miedo literalmente hasta de hablar. Te entiendo, porque le pasa a muchos, ¿no? Es un idioma distinto, una cultura distinta, todo nuevo. Y entonces nos vemos como, nos vemos acorralados, muy limitados. Claro, entonces Sí. cuéntanos, ¿cómo pudiste zafarte de todos esos miedos? ¿Cómo lo venciste? Bueno, graduándome el día, Dubrasca Albornoz, que es mi profesora, la amo y va a ser mi profesora siempre. Mi profesora acá, que fue la que con ella saqué la licencia de Facial Specialist, ella obviamente sabe quiénes de sus alumnas, cuáles son las destacadas, quiénes tenían experiencia. Una vez que yo ya obtuve mi certificado, mi licencia como tal, lo obtuve el día viernes y el día sábado me llamó Mira, Excelente. y me dice, voy a formar un equipo de trabajo, o sea, que te dio empleo. ¿te ¿no? quieres venir conmigo? Qué bueno. Mi respuesta fue no. Mira, Yo ¿Por qué? yo tenía miedo de dejar lo seguro. seguro, que era mi restaurante, a comenzar algo. Aparte no me sentía, no estaba preparada, y gracias a ella, que es una mujer muy dinámica, muy se arriesga, ¿no? Sí, Y exacto. brinda esa
Confianza. Exacto, y de la mano de ella fue que estuve con ella 2 años y 3 meses. En su centro estético maravilloso, y ella también montó un instituto y después yo daba clase ahí. ¿Cómo te sí valió la pena, exacto, ¿no? ¿Cómo Total. te diste cuenta? Porque, por ejemplo, a mí en lo personal me gusta lo que es la parte facial, que te gustaba lo corporal. Sí, porque vemos que realmente pasa, y es bueno aclararle para las personas que nos escuchan, que el mundo de la estética es muy amplio. Por ejemplo, quien les habla es médico en la parte de estética, pero yo soy dermatólogo. ¿Qué es un dermatólogo? Bueno, un dermatólogo no es más que un médico que estudia medicina 6 años, que va a una universidad, luego de obtener un título en medicina, tiene que hacer medicina interna. En muchos países apenas le exigen 1 o 2 años en el área de medicina interna. ¿Qué es la medicina interna? La medicina interna es la especialidad que permite subespecializarse a lo de mayoría de las subespecialidades. Y me explico. Un médico interno es un médico que no es un médico general, es un internista, un especialista que se dedica exclusivamente a todas las alteraciones que afectan el cuerpo, ¿no? Pero que si usted quiere ser cardiólogo, gastroenterólogo, dermatólogo, reumatólogo, tiene primero que ser internista. O sea que estamos hablando que después de ser médico, tiene que durar 4 años haciendo una especialidad médica para después hacer 3 años en la subespecialidad. En el caso de los dermatólogos, luego de ser dermatología tenemos que hacer una parte que es la estética, que vendría siendo una subespecialidad dentro de la misma subespecialidad. O sea, mire cómo se va desplazando. Sin embargo, hablamos de esteticismo. ¿Por qué? Porque el doctor Nova, 1917, por allá, hace un tiempecito ya, hablaba de este término, ¿no? En una conferencia que se dio en Europa. Y él hablaba de cómo los pacientes tenían en ese caso hablaba de una enfermedad que hasta entonces no se le conocía la parte estética o no se le importantizaba. Se hablaba de la psoriasis. La psoriasis, que es una enfermedad dermatológica caracterizada por placas anacaradas bien circunscritas, que son como cáscara de naranja, pero blanca, pegadas en el áreas acrales, ¿no? En codos, rodillas, pero que se puede diseminar. Entonces, hasta ese entonces se sabía que era una enfermedad autoinmune, se sabía mucho de la enfermedad, pero se desconocía el impacto psicológico que tenía ese paciente y sobre todo cómo estéticamente le afectaba a este paciente, cómo se veía ante la sociedad. Entonces, el doctor dermatólogo va a hablar por primera vez no de la parte clínica de la enfermedad, sino de la parte estética. Y hace hincapié en esa parte tan importante que hoy conocemos, de cómo ese paciente esto le afectaba, ¿no? Cómo él se percibía y cómo los demás lo perciben a él. Se da mucho con otras enfermedades dermatológicas, por ejemplo el vitiligo, que son manchas de la piel, que antes la gente creía que se contagiaba, que lo marginaban por eso, ¿no? Eso ha pasado a través del tiempo. Pero ¿por qué hago esta historia? Bueno, porque el doctor, cuando hace esta conferencia, que hace hincapié en la parte estética, pues él le manda a dar un aplauso al paciente por haber colaborado, porque tenía un paciente en vivo, ¿no? Hablando de la enfermedad, y alguien le acompañaba, que en ese momento era un asistente médico, que todos saben que en el área hospitalaria los médicos se hacen acompañar de una enfermera, ¿no? Pero en el área privada se hacen acompañar de un medical assistant o asistente médico. Y el doctor en ese momento le dice, también denme un aplauso a mi asistente, a mi esteticista. Así se acuña el término por primera vez que hoy conocemos, de esa acompañante médico que en el área de la estética, llámese cirugía plástica o dermatología estética, pues acompaña al médico, pero que con los años se independizaron, estudiaron y comenzaron a trabajar la piel sana que hoy tenemos. Y con eso precisamente nos vamos a ir a una pausa, señor director, y ya regresamos para ver ahora con la pregunta que le hace a Yelis, nuestra invitada en el día de hoy, cómo pasa de la estética facial a la estética corporal. Ya regresamos. Estamos de regreso en este su espacio, Dr. Robinson Radio Media Show, programa que llega a ustedes gracias a Amelia Cosmetic Dermatology, pero también gracias a Waterford Lake Dental. Y si usted que nos está escuchando siempre se ha preguntado la manera de cuidar su piel, siempre le digo, le hago las recomendaciones que la mejor manera de cuidar su piel es en casa, diario, con los cuidados de la rutina diaria de su piel, limpiando, hidratando y protegiendo. Limpiamos ¿con qué? Con un cleanser, un jaboncito para la piel de la cara, ¿no? Hidratamos con una crema o un serum y protegemos con el protector solar. Todo esto lo puede encontrar en NDR. NDR, que es una línea de cuidado de la piel, y para más información solo debe entrar a ndrskincare.com. Hoy estamos con Yelis Manso,
profesional en el área de masaje y moldeamiento corporal. Estamos hablando con ella de todo lo que tiene que ver con su historia de crecimiento, de superación. Pero también, antes de irnos a la pausa, mencionábamos que Yelis pudo incorporarse laboralmente en el área de la estética en los Estados Unidos y que hoy se encuentra ya trabajando en esa área. ¿Puedes compartir con nosotros cómo te has sentido y cómo se siente? Decía Yes antes de irnos a la pausa, trabajabas en el área facial y ahora trabajas también en el área corporal. Cuéntanos un poquito de todo esto. Sí, es que inicialmente yo salí como especialista en estética facial y corporal, y en Venezuela siempre hacía ambas cosas, estudiaba todo lo que era la parte corporal y la parte facial. Es como usted dijo, en la parte estética es un abanico completo de opciones, hay demasiadas opciones. Sí. Entonces acá siempre me ha gustado más la parte facial, me fascina, pero acá se dio la oportunidad fue de comenzar en el departamento corporal, que muchos le huyen porque es bastante físicamente es muy fuerte. Doctor. A mí en lo personal no me gusta. Sí. No. Y en tendencia, no y cuando vino la maderoterapia. Sí, cuando hablamos de corporal, para aquellos que nos escuchan y que quisieran entender un poquito, a ver, ¿qué se hace en esa parte? Porque muchos pueden entender, ok, faciales, tratamientos faciales, pero en la parte corporal, ¿qué hacen los masajes? Sí, pero que es muy amplio. A ver, ¿qué hace Yelis en esta parte corporal? Yo me especializo en lo que son tratamientos moldeadores corporales, ¿ok? Todo lo que tiene que ver, doctor, con la aparatología que está aprobada para usar aquí, obviamente. Por ejemplo, en Venezuela usaba mucho la carboxiterapia, igual que en Colombia, acá no está aprobada a ese nivel. Pero, por ejemplo, radiofrecuencia, cavitación, lipoláser, hay muchas opciones, hay una gama en la parte de aparatología maravillosa que nos ofrecen, nos dan una herramienta maravillosa para poder lograr esos cambios tan positivos en las personas. Claro, mencionabas ayer al principio del programa de que siempre ella ha querido hacerse una cirugía plástica, Yelis, para hacerse su arreglito, pero que le daba miedo porque le han dicho que duele esos masajes posoperatorios. Sí, no, porque yo recuerdo que amistades mías que se hacían los masajes reductores y llegaban que aquello parecía que le habían dado una paliza. ¿Oh, sí? Llenas de morado. Y yo les decía, pero ¿y a ti qué te pasó? ¿Un tren por encima? A ver, me decía, no, es que me acabo de hacer los masajes reductores. Entonces yo quiero saber, ¿es correcto que los masajes dejen estos tipos de lesiones en la piel y que sean tan dolorosos? Nosotros trabajamos con personas sanas, ¿ok? Sanas que no vayan a tener ningún tipo de afección, problemas con los tiempos de coagulación, cualquier, que vaya a interferir. No trabaja el postoperatorio. Sí, claro, en este caso de los tratamientos moldeadores, los masajes reductores. Los reductores que salían con hematoma. Sí. Pues a veces, obviamente dependiendo de la técnica que tú utilices, por ejemplo, hoy día está en boga la maderoterapia. Sí. Eso es ancestral. La maderoterapia no es de ahorita, se hizo en tendencia por TikTok, por las redes sociales y porque las mujeres pegaban gritos cuando les estaban dando su tratamiento y bueno, se hizo viral. Pero la maderoterapia es milenaria, es demasiado antigua, desde Cleopatra. Así. Entonces, obviamente molesta. Hay unos instrumentos de maderoterapia que se usan para romper, adiposidad, y obviamente va a molestar y se puede hacer uno que otro hematoma. Claro. Uno que otro hematoma, pero no es que van a salir como una berenjena, ese no es el deber ser. Exacto. Igual pasa con los posoperatorios, doctor, y como tú dices, cuando te operes tienes que venir donde mí para que puedas saber tu experiencia y poder hablar sobre eso. Los posoperatorios van a doler, ¿por qué? Porque ya está totalmente lastimada, acaban de pasar cánulas internas, acaban de romper cualquier cantidad de adipocito, de tejido, por dentro estás apaleada, por decirlo de alguna manera. Entonces, obviamente, al tacto va a ser muy doloroso. Hay edema, hay inflamación, hay cualquier cantidad. Entonces, obviamente, al tocar, obviamente sabes que todos los sensores del dolor, del calor, están en la parte superficial. ¿Cómo llego, por ejemplo, a drenar la parte de la linfa sin pasar por esos sensores? Exacto. Obviamente. Molesta, no es una cosa que te vas a morir, que te vas a desmayar, no, es más bien en el momento te va a doler cuando comenzamos las maniobras, pero posteriormente eso cada vez, de hecho a las personas yo siempre les digo,
cuando se hacen el primer masaje, me dolió horrible, me dicen, o sea, me dolió, pero después en la noche me llaman, gracias, porque no sabes lo mejor que me siento. Pasa con el implante mamario, pasa con la liposucción, pasa con todo. Donde no se hace drenaje es cuando se hacen la transferencia, exactamente, a la parte de los glúteos. Es la zona estamos hablando que no cuando hay tocamos. transferencia de grasa, del cuerpo a otra área del cuerpo. Exacto, doctor. Esa es el área que no tocamos, pero todo lo demás lo drenamos, porque a través de esos drenajes postoperatorios es que las personas, su recuperación, ¿ok?, físicamente, anímicamente, a nivel de salud, pero a nivel estético, que es por lo cual ellas van normalmente a someterse a esa cirugía, a nivel estético, los cambios realmente se ven a medida que tú vas haciendo los postoperatorios, la figura va. Es muy importante destacar esa parte, porque precisamente decíamos al inicio del programa que cuando se someten a una cirugía, es el cirujano, en este caso el cirujano plástico, quien le da esas recomendaciones como parte del proceso. O sea, no es algo que es opcional, no, es que en cada paciente que se somete a una cirugía plástica debe llevar esto, tratamiento, ¿para qué? Para, como bien explica Yelis, poder hacer el postoperatorio de forma adecuada, poder ir drenando todo eso que haya quedado ahí, ¿no? Para que ese sistema linfático pueda ayudar, y sistema circulatorio, a que cualquier coagulito, cualquier tejido adiposo que se haya quedado, pues lo pueda drenar en orina, ¿no? Y entonces es un proceso que es parte del operatorio. Porque soy yo que me quiero operar, pero hay personas que le tienen miedo al quirófano. Así es. Yo no me opero, puedo obtener buenos resultados realizándome masajes solamente y maderoterapia, ultracavitación, esos tratamientos. Perfectamente, ¿ok? Hay cualquier cantidad, obviamente siempre tienes que ir donde un buen profesional que tenga sobre todo experiencia, porque hay que hacer un análisis, no todo va a aplicar. Por ejemplo, Dayana, yo no le haría el mismo tratamiento a Dayana, por ejemplo, que te haría a ti. Hay que hacer una valoración previa, porque el tipo de condición de grasa, el tipo de flacidez, qué nivel de flacidez, todo esa va a ser el principio para yo poder planificar un plan que se adapte a tus necesidades y que tú puedas ver resultados. Y obviamente esto va acompañado de una buena dieta, porque nada tiene que ver con que ella le dé el masaje a la persona si yo no llevo una vida saludable. Lo que pasa, Ayes, qué bueno que lo menciona, mira. Decía nuestra invitada Yelis, mencionaba a Dayanara, que ya le damos la bienvenida, está con nosotros en el día de hoy. Saludos. ¿Cómo estás, Dayanara? Precisamente todo el mundo sabe que en este programa tenemos una sesión, ¿no?, de lo que pasa en las redes. Por eso le damos la bienvenida a Dayanara, y antes que ella empiece con lo que está pasando en las redes, cabe destacar que, como bien decía, no es lo mismo un gordito como yo que tiene tejido adiposo de más a nivel de la cintura, ¿no?, o a nivel abdominal, que una persona que tenga ciertos rollitos, ¿no? Entonces, estos tratamientos por eso son postoperatorios, porque más bien es para esa persona que va al gym, para esa persona que se ha sometido a una cirugía, para esa persona que tiene una grasa localizada, que ayuda, ¿no? Por supuesto, pero ese panzón como yo, que tiene muchísimo, ya ahí la aparatología no va a ayudar mucho. Ayuda, sí, pero no va a llevar a reducir grandes tallas. Para eso, y como bien decías tú, pues tienes que estar acompañado de una buena alimentación y todo. Precisamente lo que pasa es que muchas personas no saben que la estética es muy amplia, ¿no? Y aquí hemos hablado de eso. Y entonces, precisamente decía nuestra invitada que hay muchos cursos, muchos talleres, y a veces son personas que no están formadas como realmente en cualquier área. Siempre hay médicos buenos, médicos malos. La estética no se escapa de eso, ¿no? Gente que está preparada, otra que no está lo suficientemente preparada. Pero ya eso es otro tema. Por eso siempre digo que lo más importante a la hora de usted someterse a cualquier tratamiento, sea estético o médico, debe acudir donde un profesional para recibir las orientaciones del lugar. Pero este programa, que no solo habla de salud, tenemos, como dije, una sección de lo que pasa en las redes, y por eso le doy oficialmente la bienvenida. ¿Cómo estás, Dayanara? Bien, feliz estar de regreso. De vacaciones. Bueno, la chica andaba pero lejos. Sí. Uf. Estaba bien Ese lejos. viaje sí fue muy matador. A ver, ¿dónde estuvo? Dayanara cada vez que viene es lo mismo. Recuerden que Dayanara todos los sábados viene de una
de un sitio, porque acuérdate que Dayanara es famosa, es artista, y entonces viene viajando y viene trayendo informaciones. Esta vez me asusté, Dayanara, te ves en Israel, en plena guerra. ¿Qué hacías tú para allá, para esos países, no? Israel, Palestina, ¿qué hacías tú para esos lados? Veo que subiste fotos, ¿no? Sí. Y esta vez andaba de vacaciones. ¿Para dónde era que andaba? Porque estoy sorprendido. ¿Dónde era que estaba, Dayanara? Fui para Tailandia. Tailandia, mira. Y te cuento que probé rata. No, sí, comiste rata en Tailandia. Te estrenaste. ¿Sabe a pollo? ¿Sabe a pollo? It tastes like chicken. No, mira. Pero, o sea, Gracias por decir. Ratones fritos. Frito. Estaba crujiente, estaba crujiente. Frito ahí. Sí, fue como que mi hermana como que no lo vas a hacer. No lo Tu hermana no se atrevió, pero tú sí. No, ninguno, yo sí. No, no se mira Yo qué tuve bien. los pantalones de probarla. ¿Hiciste fotos y videos? Sí, Tienes que subir yo- eso, yo comiendo hice tus un video, ratitas. sí, Mira sí, qué sí. chulo. Sino que puse una cara rara porque allá comen muy spicy. Oh. Yo picante. O sea, que era un pollito picante lo que estaba Picante. comiendo. Eso te imaginaste, ¿no? Bueno, Sí. era lo que Gracias sabía. por decirnos que la rata sabe a pollo, porque ninguno lo vamos a Bueno, probar. pero- Ya sabemos a qué sabe el pollo. No, es que hay un dato importantísimo. A cómo va la cosa en el mundo, ante una escasez de pollo, ya yo sé, me como mi ratica frita. A mí que me encanta el pollo, ¿no? También O sea, tienen escorpiones, Oh, mira. worms, mucha variedad por allá. Mira eso. ¿Y qué tal la experiencia por Tailandia? Muy lindo, pude bañar a los elefantes, hacerle las comidas, Mira qué bien. muy chévere. Las todo. personas. La gente muy linda, la gente allá, súper dulces. Háblame un poco de Y la una- estética. ¿Existe la En estética? Corea hicimos una escala. ¿Estuvieron en Corea? Sí, en la escala que hicimos y nos fuimos por Korean Airlines y yo Ok. me quedé mega shock. Porque la piel de ellos literalmente es como que porcelana. Sí, es Yo como que- aquí lo hemos hablado. Que lo Yo coreanos- quería literalmente, yo le dije a mi hermana, si yo conociera a alguien, yo, can I touch your skin, please? ¿Puedo tocar tu piel? Es importantísimo, aquí lo hemos hablado, que los paradigmas de belleza están súper altos. Y promocionan en bastante Corea, ya el ¿no? skincare. Ya, el skincare, pero también la parte corporal, ¿no? Sí. Hoy hablamos acá con Yeli. ¿Qué le ha parecido a usted esa tendencia que existe precisamente en las redes? Vemos que los muchachos hoy en día, quizás los hijos tuyos, se han ido por esa inclinación de ver los TBS. Son BTS. los BTS, que Famosísimo. son extremadamente bellos, pero son bellos no solo de su piel, sino que también el área corporal. Ahí no hay grasa, ¿eh? No, para nada. ¿Qué le parece esta tendencia de esta nueva forma en el mundo de la estética? ¿Está la tendencia coreana ya acercándose a este mundo? ¿Lo ve usted así? ¿Nos estamos acercando a eso? Nos estamos acercando. Nos falta mucho porque es que genéticamente ellos ya están, su alimentación es totalmente diferente y todo eso influye. Entonces, obviamente, sí, nos podemos querer parecer a ese estándar, como toda la parte de la Claro. estética. Así es. Hace años atrás los senos eran así enormes, ya no se usan Ahora enormes, es ya pequeñito. ahora es pequeñito. Antes, mientras los labios más delgados eran más sexy, ahora tienes que tener una Voluminoso. super mega. Y las que no, bueno, nos pintamos y nos maquillamos y nos hacemos ver la destacar. boca grande. Mira Dayana, como por ejemplo tiene su Dayanara, que Dayanara. Sus labios rojos, bien sexy, ¿no? Dayanara, ¿y qué más se mueve en las redes? No, Cuéntanos. y es muy cierto eso porque allá se cuida mucho de la alimentación y son bien flacos. Son delgados, Son ¿no? muy bien skinny. Igualito que aquí en Estados Unidos, que todos Igualito somos que flaquitos, aquí, ¿no? ¿no es cierto? Acá comemos Principalmente, por McDonald's, principalmente por el lado de Mississippi, que la gente es bien delgada, ¿no? No, ¿verdad? Allá fuimos a un floating market tuvimos que llevar en bote y los mercados allá y todo es súper barato. Wow. Usan bots. Ya me imagino. Y entonces, esa experiencia valió la pena el viaje. Claro, ¿Cómo me encantó. ¿Cuántas horas? 26 horas. 26 horas. Es duro, ¿no? Sí, fue muy duro. Sí. Pero valió la Imagínate sin wifi. No, me salgo por la ventana. Y para una chica como tú, que vive siempre atento a las redes. Sí. ¿Y cómo te enteraste? Cuéntame, ¿cómo te enteraste de lo que está pasando en las redes si no tenía wifi en 26 horas? Hay que investigar, hay que buscar Ah. maneras. Cuando llegamos Instagram, abro y wow, ¿qué Ya ahí, pasó? al día siempre, ¿qué Al día, pasó? poco a poco. Para empezar, han arrestado a 2 sospechosos porque pueden imaginarse que robaron más de 5 millones en valores con joyas, zapatos y supuestamente la policía está acusando de que es un website de robos, pero Mira. valorados en grande. De zapatos. De zapatos, Y joyas. joyas, sí. Mira cosas eso. así. ¿Ustedes qué consecuencias le darían a este tipo de casos? Bueno, yo creo que realmente para la policía es, de hecho, las redes sociales, siempre lo hemos dicho, pueden convertirse en una herramienta positiva como negativa, pero a mucha gente se le olvida que la policía está usando esta herramienta para dar
con muchas informaciones, y hay gente que incluso roba y lo publica en las redes sociales y se la pone fácil a la policía, ¿no? Porque es una manera rápida de ella poder descubrir todo lo que está aconteciendo ahí, ¿no? Precisamente en este programa que es de salud y de belleza, mira cómo le damos énfasis a eso, Dayanara, porque hoy en día no hay forma de hacer ninguna actividad sin que esté involucrada las redes sociales. Es una realidad, ¿no? Eso está pasando en el mundo. Las redes sociales se usa para todo. Claro, sin duda. Uno se levanta del teléfono y a chequear las redes sociales. Sin duda alguna. Antes de prender la luz coges el teléfono y te alumbras con él. Es triste, pero es la Pero es la realidad, ¿verdad que sí? Y para continuar, ¿ustedes vieron la entrevista que le hicieron a la esposa de Will Smith? De Will Smith. Lo que dijo. Bueno, yo no la vi, pero sí está en boca de todo el mundo. Lo que dijo, o sea, yo ¿Qué soy bien, dijo? A ver. yo soy bien tóxica. Yo de Will Smith I'm like, Claro. va a dormir afuera. Porque ella dijo que con Tupac, si en los tiempos antes ella cree en las vidas pasadas, entonces ella cree que con Tupac tuvo algo, pero que nunca tuvo nada con él porque nunca tuvo esa química. Espérame. Exacto, Cuando yo algo me interesa mucho, pero que no lo entiendo del todo, yo le digo, devuélveme la jugada. Ella cree en la reencarnación Sí, o una vida reincarnation, pasada, ¿no? correcto. Y entonces ella dice, estamos hablando, señores, para quien no sepa de quién hablamos, Jade, ¿qué se llama? Jade es Jade, ¿no? La Jade esposa de Pinkett Will Smith, que todo el mundo lo conoce a Will Smith. Su esposa dice esta vez que en una vida pasada ella puede que con Tupac, un rapero muy correcto, famoso que fue tuvieron- asesinado, que de hecho tiempo atrás publicó que era por más de 20 años no se sabía quién había cometido el asesinato. Ya la policía apresó el primer sospechoso de la muerte de Tupac. Entonces ella dice que en una vida pasada pudo tener una relación con Tupac. Ellos tuvieron una vida, O que tuvieron, ella lo confirma. pero que realmente nunca Oh. llegaron a nada porque nunca hubo esa química. No hubo tanta So, en la química. actualidad, Bueno, si yo la fuera- viva, En la actualidad. se jodería Will Smith. Yo fuera Will Smith Básicamente, y lo que pensé, uno entiende ¿y de ahí. fue en la vida pasada o en esta vida antes que él tuviera una vida pasada? ¿Cómo? Porque ahí- sí, porque recuerda que ella habló de que, de hecho se volvió viral en ese momento, que ella habló abiertamente de que tuvo una relación con un amigo de su hijo. O sea, como que siempre esa relación ha estado en polémica, ¿no? Sí. Eso es Muchas una- vidas pasadas. Mira, muchas vidas pasadas, ¿cómo es la cosa? Muchas vidas pasadas, ¿no? Sí. Sí, pero es una pareja como que ha estado, y yo lo veo más, Dayanara, no sé tú, como que cuando quiere buscar sonido siempre trae una polémica, ¿no? Sí, Porque son temas, para crear, parece que ella polémica, aprendió a controversia. manejar las redes sociales, ¿será eso? Sí. Códigos de hoy en Los día. códigos, Los dice códigos. ella, ¿no? Mira, ¿qué usted opina de eso, Yelis? Realmente es utilizar de esta manera las redes sociales para acaparar la atención. Mire que todo el mundo anda buscando ese like, ese view. Y hacen miles de cosas para generar que nos veamos, que seamos aceptados, que nos den un like, que nos pongan un corazoncito. Entonces hay gente que llega a los extremos. Ya Dayanara aquí ha traído muchas noticias de famosos que provocan escándalo precisamente para generar esos views. ¿Qué le parece a usted este punto de vista realmente? ¿Se adaptaría a usted como persona que está en el mundo de la estética, que todos queremos tener prominencia, que todos queremos ser reconocidos? ¿Estaría dispuesta a guardar un poquito de eso que traemos de nuestro país, esas ideas, ¿no?, que nos inculcaron, y dejarlo a un lado para someternos a esta nueva onda de los views y de los likes? La cuestión es el límite, ¿sabes? Ese freno que tú le puedes colocar. Porque si es bien, tal vez, grabarte mientras estás haciendo un procedimiento, algo cómico que te pasó, pues lo publicas, algo de tu vida cotidiana, pues lo puedes publicar. Yo, por ejemplo, antes, hace no mucho, me criticaban mucho porque yo, como estoy en la parte de la estética, todo tiene que ver con alimentación, con ejercicio. Entonces voy al gimnasio, me tomo mi foto, la publico. Eso es para motivar a las personas que, pues, sí se puede, no hay tiempo. Y siempre digo, mira, sabes que estoy parada desde las 5 de la mañana, he hecho no sé cuántas cosas y mira, aquí estoy. O sea, es como que sí se puede, igual con la alimentación. Muchos me dicen, no, pero es que aquí no se puede comer, todo el mundo engorda, porque sí se puede. Si tú te programas, tú puedes, y muchas opciones, hay demasiadas opciones. Entonces todo es cuestión de límites, obviamente. Duchándome. Qué bueno que habló de límites, porque se hizo muy viral aquí en Estados Unidos de una doctora dentista que le quitaron su licencia, le suspendieron su licencia para ejercer en los Estados Unidos porque ella tomó una foto mientras tenía un paciente
sedado, en sedación. O sea, ella tenía un paciente y entonces mientras le había puesto una anestesia al paciente, hizo un selfie. Mire hasta dónde puede llegar, y todos los que trabajamos en el área de salud sabemos, o debiéramos saber, ¿no? Porque en este caso parece que a la dentista se le olvidó que hay un compromiso médico que establece lo que es la privacidad de ese paciente, el pudor de ese paciente. O sea, por ejemplo, para una simple limpieza facial, Yelis, le tenemos que poner al paciente a firmar un consentimiento informado de que si nos permite incluso tomarle una foto, porque sin ese consentimiento informado, que es un instrumento legal dentro de la medicina, no podemos hacer nada. Entonces, a veces, por los views, ¿no? Por la necesidad de darnos a conocer, porque se nos olvidan estas cosas. Entonces, no es para un secreto que yo no creo, Dayanara, que en el caso de Jade sea real. Yo lo que creo es que ella siempre anda buscando esa necesidad de view. Estrategia de marketing. Sí, sin duda alguna. Y lo pudiera hacer en otro, o sea, lo que pasa es que es con los hombres, o sea, lo puede hacer, nadie, no es quien para estar jugándola, pero también haciendo ejercicio, por ejemplo, ¿sabes? Pudiera dar de qué hablar, hay muchas opciones para poder dar de qué hablar, mostrar, generar los views. Obviamente lo que es más caliente, lo que es más picante, pues es lo que va a generar más ese morbo y esa cosa y esa cosa. Es que nos gusta el chisme. Nos gusta el chisme, sí, así definitivamente. Y para continuar, qué fuerte que está el topic de Israel y Palestina, que a Mia Khalifa Playboy le cancelaron el contrato porque Mia Khalifa apoyó a Palestina. Sí, es un tema bien difícil, principalmente para muchas personas de este lado del mundo, que no entienden el conflicto, el origen del conflicto. Incluso muchas noticias, Dayanara, lo dan desde una perspectiva distinta, ¿no? Por ejemplo, vemos como acá en Estados Unidos defienden a Israel, que ojo, no estamos diciendo quién tiene o no la razón. Lo que pasa es que el origen del problema es mucho más lejos de lo que la gente puede pensar. Tiene unos orígenes incluso históricos, religiosos. Esos son conflictos que vienen desde miles de años. Entonces, no es algo que simplemente se da por una situación. Sin embargo, me decías tú que estuviste allá, que viste esto. Sí, qué miedo. Justamente este año, en febrero, estuve allá en Israel y también pude conocer la diferencia que tienen de Israel y Palestina. Sí. ¿Estuviste también en Palestina? En Palestina. ¿Tú estuviste en los dos lugares? En ambos los lugares. dos lugares. Sí. Y también se nota. En Israel. No, ella estuvo y tienes publicados incluso, ¿no? Fotos en ambos países. Sí. ¿Qué tal te pareció? ¿Cuál fue tu experiencia? La verdad se nota mucho la diferencia. Siento que Israel es más, hay más plata, ¿no? Y Palestina es un país muy humilde. Sí, está el contraste de riqueza y pobreza que se nota. La diferencia, la verdad. Y es un topic muy grande que allá tienes que tener cuidado cómo lo hablas, porque yo no sabía, y el tour guide, obviamente estoy allá para aprender como turista, y ella como que se ofendió, porque yo no estaba al tanto de Palestina. Sí. Yo como que, this Israel too, y ahí entendí, y ahí vi para cruzar allá tienes que pasar un border, y todas están... Como toda frontera, ¿no? Toda una frontera básicamente con armas y eso. Wow. Y notas la diferencia. Sí, no, pero la gente es muy linda allá en Palestina también. Me imagino que sí. De hecho, esos países tienen una cultura tan distinta. Por ejemplo, me contabas incluso fuera del aire que en Israel la cultura del LGBTI es abierta, mientras eso no sucede en Palestina. Cuéntame un poco de esto. Yo creo que depende de la religión más. Siento que los musulmanes son súper cerrados a eso. O sea, eso es como que you talk to me about that, yo te rechazo, básicamente. Y lo sé porque tengo amigos musulmanes y les presenté a un amigo mío y ellos como que de una lo sacaron. Y ese amigo tenía, o sea, es homosexual o algo así. Es gay. Es gay, abiertamente. Es gay, sí. Y para ellos eso es como... Rechazo, o sea, entonces yo estaba viendo por ahí en las redes un video que no lo muestran en las noticias, y hablaban la razón por qué Palestina atacó. Y era porque empezó en Israel como una celebración. Un festival, ¿no? Un festival entre los gays, LGBTQ community, y después se lo llevaron al desierto. Y Palestina estaban celebrando un día religioso, muy sagrado para ellos, ¿no? Y tenían la estatua del Buda.
Sí. O sea, eso es una falta de respeto para ellos. Sí. Celebrando eso, poniendo el Buda, Palestina vio eso y de una atacó. Y reaccionó, pero ¿no? eso no te van a mostrar en las redes sociales. Sí, te van mira. a decir, oh, fue por esto, fue por guerra, fue por cosas religiosas. Claro. Pero eso fue lo que yo escuché, Precisa- una de las muchas cosas que Precisamente, se qué ha bueno visto. que haga esa reflexión, porque para el mundo lo que está sucediendo allí, que es algo intolerable, o sea, para nadie va a estar de acuerdo con que haya guerras, con que haya crímenes de guerra. También se habla de esta parte del mundo de que el grupo, por ejemplo, Hamas es un grupo terrorista. O sea, cómo se manejan informaciones que muchas veces no se dice el trasfondo, Dayanara. Solamente es lo que vemos. Incluso ahora, lo que se dedican a la parte amarillista, utilizan la inteligencia artificial para mostrar cómo se está acabando el mundo allá en Palestina y ponen eso como si estuvieran en una guerra que le están tirando una bomba atómica. Como y no es ustedes cierto, lo pueden ¿no? poner hasta el presidente de A decir decir algo lo y todo que el no es. mundo Bueno, precisamente se arma la guerra vemos mundial. cómo utilizan figuras Bien políticas fuerte. importantes con inteligencia artificial, lo ponen a decir lo que no ha dicho, lo ponen a actuar como no actúan y lo ponen incluso a hacer cosas que no han hecho. O sea, cómo la inteligencia artificial ha venido y lo ha cambiado todo. ¿No, Yelis? Entonces estamos entre un mundo nuevo que cada vez cobra una importancia distinta. Y entonces, para culminar, ¿qué otras cosas han pasado en esta semana? Han pasado muchas noticias, pero Muchísimas, ¿verdad? para finalizar, Karol G abrió una fundación que apoya a las mujeres en la Universidad AFITS y va a darle becas a las que son talentosas y quieren ser mujeres emprendedoras. Buenísimo, O sea, no solo ¿no? las artistas, pero ha causado muchas obras buenas. Situaciones Sí, difíciles. ¿no? Qué bueno, es una iniciativa que yo siempre he dicho que lo utilizan muchos los artistas. Que cabe destacar, y esto no le quita mérito, que los artistas lo hacen mayormente aconsejados por sus abogados. Es una manera, yo siempre lo he dicho acá, de evadir impuestos, ¿no? Y entonces, mira cómo pueden hacer una obra social importante y al mismo tiempo le beneficia económicamente, ¿no? Entonces, gracias Dayanara por estar hoy con nosotros con tantas informaciones valiosas. También agradecemos a Yelis por Manso, que nos estuvo acompañando, hablándonos de toda su vida, la manera en que salió adelante y cómo sí se puede lograr a pesar de pasar trabajos y situaciones muy difíciles, cómo se puede salir adelante. ¿Algunas últimas palabras que tengas que decirnos ya en esta parte final, Yelis? Bueno, que invito obviamente a todas las personas que quieran realizarse un tratamiento de belleza, estudien bien primero lo que quieran hacer, vean bien cuáles son sus limitaciones, ¿ok? Pero realmente lo recomiendo muchísimo, aconsejo que sí, hay muchas opciones para mejorar, no nada más la parte física, sino la parte de salud, porque tú te vas apropiando, tienes que ir al gym, tienes que caminar, tienes que Exacto. mejorar tu alimentación. Entonces es un montón de cosas, es un montón que no es nada más la vanidad, no es nada más, no, o sea, haciendo las cosas con límites, haciendo las cosas como tienen que ser y yendo, por supuesto, a una persona profesional, un certificado, porque muchas veces se ofrece más de lo que realmente tú puedes dar, Así es. ¿ok? Bueno, y con estas palabras damos culminación a este espacio por el día de hoy y agradecemos a Jess, a Yelis, a Dayanara, también a Julián, por nuestro director máster en el día de hoy por este programa. Y será hasta el sábado con este su espacio, Dr. Robinson Radio Media Show.